sabido el porqué de los ataques? ¿Ha sido por lo que representáis? Porque estáis en lo que representáis, obviamente no algo personalizado en Médicos Sin Fronteras. Y la siguiente pregunta es, si pensamos que toda vida es valorada por igual, o sea, todos deberíamos valorar la vida por igual, ¿no? Sea de una nacionalidad u otra. Cuando uno se encuentra en una circunstancia, ¿no?, en la situación de su vida, salvarla o quedarse allí, ¿podrías darnos alguna pista de qué es lo que te hace decidir, bueno, tengo que tirar para adelante aunque sea un riesgo? Hemos comentado al principio lo del... Sí, cuando sabéis, cuando en algún sitio no habéis sabido ni por qué os han atacado, sí. Si debido a ellos, por lo que representáis y que sois esa ayuda que no quieren que llegue, porque sí, hay de todo. Hay desde intereses privados que hemos distorsionado. A veces no se evalúa en su justa medida, por ejemplo, el que instalas un hospital con el que das atención gratuita y le estás estropeando el negocio a muchísima gente, por ejemplo. Realmente negocia a muchísima gente. Se ha dado también casos en los que pues, bueno, en el caso de Afganistán y los asesinatos de Herat de hace 5 o 6 años, era un responsable de seguridad de la zona de Herat que quería de esta manera demostrar que la zona era insegura y que él era imprescindible para manejar la seguridad de la zona. Hay elementos también que te identifican como representante o simbólico de Occidente o de Occidente en general, que es lo que ha pasado pues, con algunos de los secuestros que ha habido en Israel. Y bueno, y hay muchos también ataques que tienen que ver con los recursos que manejan las organizaciones, que son bastantes y son importantes. Y bueno, pues, en Sudán, por ejemplo, o en Darfur, pues todos los ataques han estado, el 95% de los ataques han estado relacionados al robo de vehículos, al robo de telecomunicación, al robo de medicamentos para atender a los combatientes, etc. Es un síntoma de por recursos. La segunda pregunta, nosotros siempre decimos, ¿no? Si estás muerto o estás herido no puedes ayudar. Entonces, ese es el balance, ¿no? O sea, está claro que si no puedes ayudar, pues no merece la pena. Entonces es mejor retirarse antes y volver después cuando has intentado aclarar la situación, que arriesgar en un momento dado y tener un incidente grave y entonces estropear la vida de gente, la dinámica de un equipo y el valor del proyecto, ¿no? Entonces, en nuestro caso se da muchísimas veces que evacuamos de manera preventiva proyectos hasta que aclaramos la situación y una vez aclarado, aparentemente aclarado, no siempre. En el caso de Colombia y en otros casos está otra vez el balance entre hablar públicamente y seguir ayudando. Entonces tienes que decidir, que tomar una decisión en un momento dado entre si tu ayuda realmente merece la pena y si vas a hablar no te van a permitir ayudar si merece la pena seguir o no. Los de Cazuca, la Ciudad Bolívar en Colombia, para nosotros no solo es eso, o sea, entra también en la ecuación las intervenciones en Nariño, en la Bota Caucana, en Santander, en un montón de sitios, ¿no? Y en un montón de lugares en los que puede haber ataques de los paramilitares, de los antiguos paramilitares, ataques de la guerrilla, etc. Entonces, eso por un lado, que hay que hacer siempre el balance y a veces, pues si crees que realmente ayudar mejor echando una mano, jugando que hablando, yo soy de esos, yo soy de los que piensa así, de los que normalmente apuesta por ello y empuja a la gente a pensar así, pues creo que a veces merece la pena así. También es verdad que se hacen muchas cosas que no salen y que no se ven, y es bueno que no se vean. Esto es lo que ha adoptado siempre la Cruz Roja Internacional y lo que hacen algunas organizaciones de pocas y de presión. Y bueno, es una buena manera, porque muchísimas veces cuando le mientas la madre en público a alguien, la única reacción que puedes esperar es contraria, mientras que si lo haces en privado siempre puedes conseguir más cosas, ¿no? Entonces,
tenemos que tener en cuenta que muchas veces las organizaciones humanitarias y las que se dedican, sobre todo las que se dedican a derechos humanos, hacen un trabajo por detrás que a veces tiene su efecto, ¿no? Y que hay que intentar valorarlo también en su justa medida. Jo ara intentava pensar en quina situació m'he trobat semblant al que deies tu, no? I em recordo tres. La més explícita justament no era d'un govern de dretes, sinó d'un govern suposadament d'esquerres, que és Nicaragua. A mi Nicaragua, representants públics del govern, dels governs territorials i del govern nacional de Nicaragua van fet explícit les organitzacions no governamentals que no eren addictes i que per tant no els agradaven el govern sandinista. Per altra banda, al Marroc implícitament sí, i a Colòmbia implícitament també. El que passa és que per la incidència que té la cooperació catalana, el govern de Catalunya és relativament tan petit que tampoc no és preocupant. Però és evident que jo faig tres reflexions molt ràpides. Un, nosaltres ens movem per solidaritat, però estem fent política, amb el millor sentit de la paraula de la política, és a dir, no existeix la cooperació despolititzada, perquè no només mou molts diners, sinó que pot ajudar en un sentit o en un altre. En segon lloc, nosaltres incidim relativament en un espai petit. El veritable protagonista del desenvolupament són moltíssimes coses i l'ajuda oficial al desenvolupament té un espai relativament petit. És molt més important la política fiscal del propi país, les exportacions i importacions, temes de seguretat humana, temes d'educació, que no el que pugui fer l'ajuda oficial al desenvolupament. Siguem conscients del nostre paper, i amb l'acció humanitària també. Per tant, és molt important el context, analitzar el context, planificar, que hi hagi molta transparència i que tingui molts dit el que estiguem fent. És a dir, és molt important, segona reflexió, un principi, que la nostra tasca no generi més problemes dels que vol solucionar, i a vegades no actuant, o actuant només aquí, o donant uns diners, o ajudant amb unes persones molt concretes, es té molt més impacte, molta més incidència que arribant allà carregats amb moltes coses, molta gent, perquè pot generar molts problemes, molt més problemes dels que estàs solucionant. Per tant, cal molta reflexió en l'àmbit de la cooperació, cal molta anàlisi, cal molta transparència i cal molta rendició de comptes. I per tant, més que el quan, és el què i el per què. I finalment, una pregunta que no m'heu fet vosaltres, però que l'hem fet a l'Aitor, sobre si has de fer anàlisi de seguretat. Hi ha coses que per nosaltres no analitzem, però que cal analitzar. Quan arriba qualsevol equip humanitari carregat de moltíssimes coses, amb persones amb molt bons sous, ben formades, protegides per exèrcits o seguretats privades, davant d'un país en conflicte o amb molta pobresa, és evident que això no deixa ningú indiferent. I per tant, no és només allò que aportem, sinó com afecta en els mercats locals, amb els preus, en temes tan prosaics com els lloguers, el transport, les persones que podem contractar. És a dir, a vegades, quan arriba un operatiu humanitari del que sigui, genera moltíssima transacció de feina, de calés i d'expectatives. Tot això forma part del context en el que treballem. Per això insisteixo, a vegades, abans que anar, canviar o que fer, cal pensar quin sentit té i qui hi ha allà a qui nosaltres podem ajudar sense generar aquestes expectatives.